Nacional por Corrientes, Carlos Mauricio Espínola, gracias por atendernos. Hola Raúl, buenas tardes. Sí, bueno, la primera impresión a usted como, delegado de la provincia ante el Congreso de la Nación y lo que representa integrar el Senado de la Nación, ¿cómo tomó todas las reuniones del Gobierno Nacional y la implicancia hacia el futuro para el país? Bueno, a ver, uno quiere que la Argentina salga adelante, ¿no? Por supuesto que la iniciativa me parece buena, el problema es cómo seguimos después, digamos, ante una situación de alta complejidad, con un esquema volátil que se venía viviendo en los mercados. Lo que hoy se esperaba es que los anuncios puedan frenar. Luego hubo, no sé si una mala interpretación o una frase que generó altas dificultades, porque en definitiva lo que vimos después de esa reunión, que los mercados fueron todo en picada y probablemente fue un mensaje o no bien explicado o bueno, con una característica que no fue beneficioso, ¿no? Claro, y a partir de uno se pregunta, acá usted habló del impacto económico, que era justamente, usted lo mencionaba muy bien, que los ciudadanos argentinos estábamos esperando, pero ahora tienen su réplica política, el Congreso, hay cuestiones por resolver, el tema de los ATN, que el diputado tiene media sanción, volvió al Senado con modificaciones y sobre todo, algo que la oposición, sobre todo el bloque kirchnerista, viene presionando con respecto a ellos dicen que es una cuestión estratégica, lo que es la discusión de energía atómica a nivel país. Si te tengo que hablar con absoluta sinceridad, digo, estas cosas son importantes debatirlas, por supuesto. Uno cuando habla el tema de la ley de los DNU es buscando la institucionalidad, buscando el diálogo, el consenso que se necesita. Mirando una propuesta sobre el tema del futuro de la Argentina, también podemos ver que hubieron épocas que los mismos gobiernos anteriores han privatizado o estatizado. Entonces lo que hay que trazar una línea hacia dónde queremos ir, y eso sinceramente es lo que yo siento que falta en Argentina, discutir de qué manera vamos a salir adelante, de qué manera vamos a lograr productividad, desarrollo, crecimiento. Hoy esto que podemos tomar como esta búsqueda de recursos a Estados Unidos, cuando en realidad lo que tenemos que ordenar son los problemas internos nuestros, juntarnos entre todos los argentinos, que la política que creemos en el país con una mirada de desarrollo podamos encauzarlo. Ahora, también tenemos la discusión de las oposiciones, la oposición que quiere discutir cuestiones que a veces afectan al gobierno, tener los que estamos en una mirada razonable, que queremos discutir la razonabilidad y proyectos que sirvan a largo plazo a la Argentina. Y por supuesto que algunas cosas estamos de acuerdo en privatizar y otras que queremos que nos den explicaciones. Y esperemos que el gobierno entienda que el camino que tomó hasta ahora, en vez de construir, fue generando mayores divisiones cuando hay muchos sectores que queremos debatir esta Argentina profunda, del diálogo, de una explicación con transparencia de hacia dónde van, dificultades que han generado en estos últimos tiempos y que el gobierno no supo por lo menos construir en el Congreso ese diálogo y esa transparencia que hace falta. Mencionó, no supo construir en el Congreso de diálogo. ¿Entiende que con las provincias comenzó un diálogo? No sé si tiene el dato o no, pero le pregunto su percepción con respecto a que Milei entendió que hay un sector, y usted lo dijo muy bien, de la ciudadanía que no quiere volver al pasado, pero tampoco está muy de acuerdo con algunas decisiones, por ejemplo, universidad pública, Garrahan, de lo que hablamos siempre. ¿Entiende que volvió el diálogo o no tanto? No, yo creo que todavía todos están en un proceso electoral y está bien, hay que esperar después del 26, 27 qué actitud toma el gobierno, si realmente quiere volver al diálogo o seguirá llevando estas peleas que son totalmente ilógicas, cuando lo que hicimos del Congreso es plantear una demanda de la sociedad que es innegociable. A ver, si estamos hablando del Garrahan, lo que queremos es que nuestros niños, fundamentalmente del interior de la Argentina, puedan venir a atenderse. Cuando hablamos de los discapacitados es porque entendemos que son sectores vulnerables y que no afecta en el déficit que todos estamos dispuestos a apostar a que haya un déficit, que haya un equilibrio fiscal. Pero si ese equilibrio fiscal se lleva puesto a nuestros niños porque no tienen un hospital que lo atienda como corresponde, si a los discapacitados, sectores que necesitan del Estado, lo dejan excluido, si las universidades para el gobierno es un costo y para nosotros en realidad es el futuro de los jóvenes que tenemos que, por supuesto, trabajar en un mecanismo eficiente para que los gastos se hagan de manera correcta, estamos totalmente de acuerdo. Ahora,
Si el gobierno no entiende que hay que dar vuelta a la página, trabajar en un equilibrio fiscal, en generar inversiones, que en las provincias, el interior de la Argentina necesitan obras de infraestructura, que necesitamos tener una mirada productiva, que necesitamos generar incentivos en sectores del interior de la Argentina, va a ser muy difícil poder construir los consensos y va a ser muy difícil que el gobierno pueda convocar. Claro. Que convocar por convocar para sacar una foto, lo han dicho los gobernadores, lo he escuchado a Gustavo Valdés varias veces, porque es verdad, uno está todo bien, nos podemos sacar una foto en la medida que tenga un objetivo concreto y que las cosas se cumplan. Ahora, solamente por una cuestión electoral, solamente por un proceso para que tenga, no sé, un poco más de oxígeno el gobierno, si eso no lleva a un fin que realmente resuelva los problemas estructurales argentinos, no tiene ningún sentido. Senador, bueno, mucho se habló en Cámara de Diputados posterior a la sesión del año pasado, de la semana pasada, que habían representantes del gobierno, más allá del Poder Legislativo, sino el Poder Ejecutivo, pero también lo que llamó atención a varios medios nacionales es la presencia de enviados de la Embajada Americana ya en ese acuerdo político. ¿Ustedes vieron la misma presencia en el Senado o fue un hecho puntual de la semana pasada? Porque se habla también que la Embajada Americana va a comenzar a hablar con los gobernadores. ¿Por qué? Porque los gobernadores son dueños de los territorios por Constitución y algunas cuestiones que quieren resolver, sobre todo en los acuerdos políticos futuros. ¿Escuchó algo de eso? ¿Se escuchó en el Congreso o no? Todavía no y te vuelvo a repetir, si bien pueden haber reuniones por situaciones que se han tratado en diputados, esto se verá que cómo el gobierno decide avanzar después de la elección del domingo, el 26 de octubre. Claro. De cualquier manera, mi mirada más allá, bienvenido las inversiones del extranjero, bienvenido los que quieran ayudar y colaborar con Argentina, pero me parece que el debate y los problemas los tenemos que resolver internamente nosotros. Es difícil sacar un país adelante si tenemos que a cada rato ir a pedir oxígeno o préstamo o toda esta situación que hace a que lo que vivimos, o por lo menos venimos viendo cómo se va evolucionando, es a toda costa de más deuda, rolar las deudas, especulaciones financieras, sostener un dólar bajo sin ningún sentido cuando lo que necesitamos es exportar, cuando necesitamos es producir. Entonces parece que en esto el 26, si bien entiendo y escucho al presidente que dice que no van a mover su plan económico, claro, bueno, la sociedad lo está sintiendo muy fuerte, ¿no? Y si no solo se está sintiendo en el bolsillo, lo último, también en el planteo claramente de los procesos electorales que se dieron, que el gobierno viene retrocediendo en los números, por lo menos que demuestran la encuesta. Claro, últimas dos preguntas que me hago, agradeciendo la diferencia de habernos atendido, tiene que ver con si va a sesionar el Senado antes del 16 de octubre, la primera pregunta, y lo segundo, ¿cómo ve la reunión de mañana de la presencia de gobernadores de Provincia Unida en el marco de esa avenida del medio que quieren construir para decirle a los argentinos, ni nos gusta tanto Milei por los extremos de algunos de sus políticas, ni obviamente no volver al pasado? Primero que esta semana es difícil que sesionemos porque todavía hay proyectos que no envió diputado. Puede ser que la semana que viene, obviamente es la última semana del proceso electoral, hay que ver bueno cómo está planteado, seguramente lo vamos a dialogar en estos días. ¿Y qué siento? Yo vengo acompañando hace mucho tiempo esta mirada federal, lo que se ha construido con Provincia Unida es muy bueno para el país y tenemos que fortalecer esto, del diálogo, del consenso y la mirada que tenemos de el interior de la Argentina productiva, y eso plantea Provincia Unida. No se trata ni si del medio, si de un costado, a ver, se trata de ponerle razonabilidad y coherencia a la política desde el diálogo, pero también a una mirada de un país que tiene que ser productivo y terminar con tantas especulaciones que se dan en materia económica, de un extremo al otro extremo. Necesitamos transitar claramente con un proyecto a 10, 15, 20 años, que camine con diálogo, con consenso, pero con una clara mirada de un país que produce y desarrolla el interior para generar futuro. Senador, como siempre, muchas gracias por su contacto. A ustedes, muchas gracias. Hasta acá el senador nacional, Carlos Mauricio Espina, hablando un poco, y acá uno tomando en cuenta lo que puede llegar a pasar en el Congreso, lo mencionó el senador, toma lo que venía manifestando el gobernador de la provincia con respecto a que la provincia de Corrientes se da un lujo. Los 3 senadores por hoy políticamente e institucionalmente trabajan con el gobierno de la nación. ¿Por qué apunto esto?
porque el senador por corriente, Eduardo Bisky, preside el bloque de la Unión Cívica Radical. Y Carlos Mauricio Espínola preside el bloque de lo que es el Encuentro Federal. Eso determinó que el kirchnerismo, ¿con quién tuvieron que hablar? Con estos dos senadores para eso, y finalmente qué va a pasar con una ley que algunos entendemos es estratégica sobre la energía atómica a nivel país, cómo se resuelve o si finalmente se privatiza. 5 minutos pasaron de las 8 de la noche.